Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy Marco Antonio Doña Rubio de la carrera Ingeniero en Sistemas Computacionales, segundo semestre. El motivo de este video es para mostrarle que yo leí el libro. Em, bueno, sin nada más que decir, este, voy a empezar. ¿Qué es una clase? Es el 3.2.1. Una clase es el prototipo o modelo que define las variables y métodos comunes a los objetos de un cierto tipo. En el mundo real existen muchos objetos de la misma clase. Por ejemplo, su automóvil es uno de los muchos automóviles del mundo. Utilizando la terminología orientada a objetos, se dice que un objeto automóvil es una instancia de clase de objetos conocida como automóvil. Los automóviles tienen un estado común, por ejemplo, velocidad, puertas, modelo y cuatro ruedas, y un comportamiento: acelerar, frenar, girar. Sin embargo, cada estado del automóvil es independiente y puede ser diferente a otros automóviles. ¿Qué es un objeto? El término orientado a objetos encierra 3.2.1. ¿Qué es un objeto? El término orientado a objetos encierra el concepto clave de las tecnologías orientadas a objetos. Existen muchos objetos en el mundo real: un perro, un escritorio, un automóvil, una computadora. Un objeto es una instancia, un ejemplar, en un caso concreto, de una clase, una categoría. Así, por ejemplo, usted y yo somos instancias de la clase persona. Un objeto tiene una estructura y al igual que los objetos del mundo real comparten dos características: estado y comportamiento. El estado de un objeto son sus atributos, propiedades, y el comportamiento, operaciones. La definición de una clase consta de atributos y operaciones. ¿Qué es un atributo? Estructura de los objetos, la estructura de los objetos, sus componentes y la información o datos contenidos en ellos. Otros sinónimos son variables de instancia o miembros datos. Operaciones. Es el comportamiento de los objetos. Normalmente se utiliza el término operaciones, aunque a veces se utilizan otros sinónimos como servicios o métodos. Ojo, no se pueden utilizar los términos procedimiento o función, reservados para la programación procedimental. Y ahí me paso al 3.2.3. Un objeto. ¿Qué es un mensaje? Un objeto aislado no es muy útil y normalmente aparece como un componente de programa grande o una aplicación que contiene muchos otros objetos. A través de la interacción entre objetos, los programadores consiguen la funcionalidad de alto nivel y el comportamiento más complejo. Los objetos de software interactúan y se comunican entre sí, enviándose mensajes unos a otros. Cuando el objeto A desea que el objeto B encuentre uno de los métodos de B, el objeto A envía un mensaje al objeto B. De ahí me paso a lo que es el método 8.1. Métodos. Las clases constan de dos elementos principales: variables de instancia y métodos. Un método es un bloque de código que tiene un nombre, tipo de acceso, tipo de retorno y una lista de argumentos o parámetros. Puede tener también palabras claves asociadas, tales como static, abstract y final. Los métodos en Java son equivalentes a las funciones de las clases de C++, con la excepción de las sentencias de declaración de objetos y variables, y los bloques se inicializa, de inicialización estática. Todo en el código ejecutable en Java se sitúa dentro de un método.
Una definición de un método consta de dos partes, cabecera y cuerpo. De ahí me paso a lo que es sobrecarga de métodos 8.7. En Java es posible definir dos o más métodos dentro de la misma clase que compartan el mismo nombre y que las declaraciones de sus parámetros sean diferentes. En este caso se dice que los métodos están sobrecargados y el fenómeno se le conoce como sobrecarga de métodos. La sobrecarga es uno de los procedimientos mediante el cual Java implementa el polimorfismo en las llamadas a los métodos sobrecargados. El compilador determina cuál es el método invocado basándose en el número o tipo de argumentos pasados. Por consiguiente, los métodos sobrecargados deben diferir el número o tipo de parámetros. Cuando Java encuentra una llamada a un método sobrecargado, ejecuta la versión del método cuyos parámetros, número y tipo coinciden con los argumentos utilizados en la llamada. Una llamada a un método sobrecargado no debe ser ambigua, de modo que el compilador pueda decidir equivocadamente cuál es el método llamado. Sobrecarga de constructores 8.7.1. La clase describe a un conjunto de objetos con las mismas propiedades y comportamiento al objeto. Cuando es creado se inicializa con unos valores por defecto o también con unos valores transmitidos en el momento de la instanciación. El método que se realiza la inicialización del objeto es el constructor. Este tiene el mismo nombre que la clase y no tiene tipo de retorno. Además de la sobrecarga de métodos normales, se puede sobrecargar los constructores. Normalmente en la mayoría de las clases que se crean en programas se sobrecargan los constructores, aunque no es una regla obligatoria. Incluso una clase puede definirse sin constructor y entonces implícitamente queda definido un constructor sin argumentos. Y ahí me paso a lo de 9.1.1. ¿Qué son objetos? En el mundo real, las personas identifican los objetos como las cosas que pueden ser percibidas por los cinco sentidos. Los objetos tienen propiedades específicas tales como posición, tamaño, color, forma, textura, etc., que definen su estado. Los objetos también tienen ciertos comportamientos que lo hacen diferentes de otros objetos. 9.1.2. ¿Qué son las clases? En términos, en términos prácticos, una clase es un tipo definido por el usuario. Las clases son los bloques de construcción fundamentales de los programas orientados a objetos. Bosch denomina una clase como un conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamiento comunes. Definición de una clase. Antes de que el programa pueda crear objetos de cualquier clase, la clase debe ser definida. La definición de una clase significa que se debe dar a la misma un nombre, darle nombre a los elementos de que almacena sus datos y escribir los métodos que realizan, las acciones consideradas en los objetos. Las definiciones o especificaciones no son código del programa ejecutable. Se utiliza para asignar almacenamiento a los valores de los atributos usados por el programa y reconocer los métodos que utiliza el programa. Normalmente se sitúa en archivos formando los denominados package, utilizando un archivo para varias clases que están relacionadas. Y de ahí me voy a 9.2.1, objetos de clases.
Una vez que una clase ha sido definida, un programa puede contener una instancia de la clase denominada un objeto de la clase. Un objeto se crea con el operador new aplicando a un constructor de la clase, así un objeto de la clase punto. De ahí me voy a acceso a miembros de clase y encapsulamiento. Un principio fundamental en la programación orientada a objetos es la ocultación de la información, que significa que a determinados datos del interior de una clase no se puede acceder por métodos externos a la clase. El mecanismo principal para ocultar los datos es ponerlos en una clase y hacerlos privados. Private. A los datos o métodos privados solo se les puede acceder desde dentro de la clase. Por el contrario, los datos métodos públicos son accesibles desde el interior de la clase. De aquí me voy 9.2.3 rápidamente. Métodos de una clase. Los métodos en Java siempre son miembros de clases. No hay métodos o funciones fuera de las clases. En Java las declaraciones de los métodos son también definiciones, ya que se incluye el cuerpo de cada método. Si un cuerpo del método consta de una única sentencia, muchos programadores sitúan el cuerpo del método en la misma línea que el nombre del método. Los métodos en línea. 9.2.5. Los métodos de las clases siempre se definen dentro del cuerpo de la definición de la clase. Se denomina definición en línea. Tipos de método miembro. Me lo brinqué. 9.2.4. Los métodos miembro que pueden aparecer en la definición de una clase se clasifican en función del tipo de operación que representan. Constructores son métodos miembro a los que se llama cuando el operador crea un objeto. Selectores, que devuelven los valores de los miembros dato. Modificadores o mutadores, que permiten a un programa cliente cambiar los contenidos de los miembros dato. Iteradores, que procesan colecciones de objetos tales como arrays y listas. Cálculo representa un algoritmo, realiza una operación y normalmente intervienen las variables instancia. Pues bueno, por mi parte sería todo. Lo que hice fue resumirlo, pero leí todos los, para hacer el cuestionario tuve que leerlos todos. Aclarando el cuestionario, yo lo hice antes de leer el libro. Este, antes de subir el video lo hice, el cuestionario. Ya cuando había leído ya todo el libro, aparté lo que más me interesaba, doblé las hojas que más me interesaban y fue lo que yo ahorita le leí. Solamente salvo que por el tiempo no pude leer todas las que había doblado. Pero igual, de igual manera, pues creo que estos temas que yo acabo de leer son algo importante porque ya se me dificultan en algunas cosas que no entendía, pero viendo los ejemplos pues me estoy dando una idea y más o menos me estoy dando una idea de cómo hacerlo y pues también no me estoy yendo en ceros. Y pues sin nada más que decir, este es el video y gracias por